Sí, ok. Entonces estamos ahora en Génesis capítulo 3. Acabamos de leer Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ya los videos están en el canal, en lista de reproducción. Si se fijan dentro del canal donde dice listas o playlists en inglés, ahí están acomodados los videos para cada libro. Ya tenemos el Evangelio de San Mateo y ahora estamos haciendo el libro de Génesis y vamos a subir más, primeramente Dios, mientras Dios nos preste vida, salud. Y también tenemos otra lista de videos que se llama temas. Se nos pueden buscar allí donde dice temas. Y ahí hablamos sobre, por ejemplo, am, las dogmas sobre la Santísima Virgen, las doctrinas sobre la Santísima Virgen, cómo defenderlo, las doctrinas, hablamos del papado, ¿verdad? Cómo sabemos que Jesucristo nuestro Señor estableció el Papa, ¿verdad? Desde San Pedro, el primer Papa. Tenemos videos así, sobre los temas, pero ahora estamos leyendo por versículos el libro de Génesis, ¿ok? Entonces vamos a empezar aquí, Génesis capítulo 3. Pueden también cambiar la velocidad del video según sus gustos para alentarlo o ponerlo más rápido, ¿ok? Entonces, Génesis capítulo 1. Primero vamos a dar un sinopsis sobre este capítulo. Este capítulo describe la caída del hombre, el primer pecado, el pecado de Adán y de Eva, ¿sí? Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 390, ¿ok? Nos dice que la caída del hombre en este capítulo es expresado usando lenguaje hecho de imágenes, entonces, lenguaje figurativo, lenguaje simbólico, pero afirma un acontecimiento primordial, algo que sucedió, ¿verdad? Un hecho que tuvo lugar en el comienzo de la historia del hombre. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 390, si lo gustan leer, ¿verdad? Entonces, cuando estemos leyendo este capítulo, mm, tenemos que reconocer que hay unos simbolismos que tenemos que descifrar para poder entender exactamente lo que nos está diciendo las Escrituras. La caída del hombre cambió intrínsecamente la relación entre Dios y los seres humanos. Pero no solo la relación entre los hombres y Dios, sino los seres humanos entre sí. Y también cada individuo ahora tenemos una inclinación de pecar, tenemos ese problema, esa batalla, ¿sí? Hablaremos más a fondo de eso ya después. Otra cosa que debemos de reconocer es la existencia del pecado original. Este es el comienzo del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Nosotros tenemos, debido a esta caída del primer hombre, la primera mujer, eh, tenemos ahora el pecado original. Y esto es no un pecado que nosotros cometemos, sino en primer lugar, cometieron un pecado nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y debido a esto, cambió la naturaleza humana. Y nosotros recibimos esa naturaleza humana desde nuestros primeros padres, ¿verdad? Y por lo tanto también nosotros experimentamos los efectos de la caída de Adán y de Eva. Y esto es muy importante para reconocer, porque ahora nosotros somos concebidos y nacemos con el pecado original. ¿Qué es el pecado original? No es un pecado cometido, ¿sí? No es que un bebé ha cometido un pecado, ¿verdad? Al nacer, no. No es un pecado cometido, sino pecado original. Y pueden leer esto en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 404 hasta 408. Y lo vamos a leer al final, ¿ok? Pero nos describe que el pecado original es el estado de ser privado de la gracia y la justicia original que los humanos experimentaban antes de la caída, ¿sí? Entonces nosotros nacemos en un estado caído, en un estado privado de la gracia de Dios. Entonces, por eso bautizamos a nuestros hijos, para que se recupere esa gracia de Dios. Y esto también está en las Escrituras. Los humanos ahora, ¿verdad?, son de naturaleza caída, quebrantada y débil. Salmo 51:5 dice, en verdad soy malo desde que nací. Y de hecho en el hebreo dice que nací en iniquidad, ¿sí?
Soy pecador desde el seno de mi madre. ¿Por qué? Bueno, eso es debido al pecado original. Y por eso nosotros nacemos, estamos en Adán, somos concebidos y nacemos en Adán, nuestra cabeza Adán, nuestro primer padre Adán, pero por medio del bautismo nos trasladamos para estar en Cristo. Y eso está en 1 Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22 nos dice que por medio del bautismo somos trasladados para estar en Jesús. Bueno, dice que estando en Adán, eso lleva a la muerte, pero estando en Jesús, eso lleva a la vida, ¿verdad? Necesitamos trasladarnos para estar espiritualmente en Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio del bautismo, según Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13, dice que somos bautizados y nos entramos al cuerpo de Jesús. Formamos parte de Jesús. Y esa es la importancia del bautismo infantil. Por eso bautizamos a los niños también. Entonces, acuerden, hay una diferencia entre el pecado original, que es un estado de ser privado de la gracia y la justicia original. Y hay una diferencia entre eso, el pecado original, y pecado personal. Pecado personal son pecados que tú cometes. Por ejemplo, si tú robas, si tú matas, si tú, ¿verdad? Esas cosas son pecados personales. El pecado original no es un pecado cometido, sino es un estado de ser, una condición. Y después del bautismo, aún experimentamos los efectos del pecado original y por eso tenemos esa inclinación a pecar. Y esa es la importancia de estar cerca de Jesús en cada momento. Como dice Segunda de Tesalonicenses, orar sin cesar, acercarnos a los sacramentos, esa es nuestra fuerza, ¿verdad? Recibimos la divinidad de Jesucristo al recibir la Eucaristía. Ahí está Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pues ahora vamos a empezar Génesis capítulo 3. El, dice aquí, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. ¿Ok? Acuérdense del simbolismo que nos menciona el Catecismo de la Iglesia Católica. Acabamos de leer en Génesis capítulo 2 cómo Dios creó a Adán y a Eva y fueron creados para participar en ¿qué? Para participar en el sacerdocio, en la profecía y en la realeza. Ya hablamos de eso la semana pasada. Por favor, miren el video de Génesis capítulo 2 donde voy muy a fondo sobre estas cosas, pero prácticamente lo que viene siendo es, fueron creados para participar en la profecía. ¿En qué sentido? Bueno, participaron en la profecía recibiendo la palabra de Dios. Dios le dijo a Adán un mensaje y ese mensaje Adán se lo dio a Eva. Entonces recibieron mensajes de Dios, recibieron revelación de Dios y por eso eran profetas. Aparte de esto, también participaron en el sacerdocio. ¿Qué es sacerdocio? Participar en sacerdocio quiere decir que representamos a Dios en la tierra. Quiere decir que ofrecemos sacrificios a Dios. Y eso es lo que hacían Adán y Eva. Acuérdense que el universo fue creado como un templo para los seres humanos, Adán y Eva. Eso ya lo describí en Génesis capítulo 1, parte 1. Vean ese video si no lo han visto. Pero el universo entero fue creado como un templo para Adán y Eva y Dios los puso en el jardín de Edén para que ellos trabajen la tierra, ofrezcan su trabajo, su sacrificio a Dios, representando a Dios en la tierra. Entonces ellos eran sacerdotes, ¿sí? También fueron creados para participar en la realeza. Después van a expandir el jardín de Edén a toda la tierra, reinando, ¿sí? Como rey, como reina, reinando, participando en la realeza con paz, con bondad, con amor, ¿sí? Entonces, ¿cuándo iban a recibir esa participación en la realeza? Lo iban a recibir, ya lo expliqué en Génesis capítulo 2, lo iban a recibir y lo comprobé con la Biblia, ¿ya? Y también los padres de la iglesia como San Ireneo, San Teófilo de Antioquía, San Justino Mártir también mencionan esto.
que sí iban a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sí iban a comer de ese árbol, pero después aún no estaban espiritualmente listos hasta después, pero no le hicieron caso a Dios y vamos a ver eso ahorita. Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal representa participar en la realeza y eso lo comprobé con la Biblia en en el estudio bíblico de Génesis capítulo 2. Entonces, por favor, miren este video si no lo han visto, ¿ok? ¿Qué es la serpiente? La serpiente se refiere a Satanás. Esto está en Apocalipsis también. Menciona la antigua serpiente, el diablo, Satanás. Entonces ahí está el diablo y quiere que los seres humanos vayan en contra de la voluntad de Dios. Y dijo a la mujer, aquí está hablando el diablo, le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Noten la pregunta, es una pregunta muy engañosa, porque nosotros habíamos leído en Génesis capítulo 2 como Dios le dijo a Adán y Eva, pueden comer de cualquier árbol que ustedes quieren, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Eso es lo que les dijo Dios lo que le dijo Dios a Adán y Adán compartió esa información a Eva. Entonces recibieron esa información, esa revelación de Dios. No era que, pero miren cómo lo preguntó el diablo, dice, no comerán de ningún árbol del huerto. Dios nunca dijo jamás algo así. Lo que dijo Dios es, pueden comer de cualquier árbol que ustedes quieran, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aún no estaban preparados para comer de ese. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. ¿Sí? Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Noten aquí cómo no evitó la ocasión de pecar. Nosotros debemos de evitar la ocasión de pecar, porque hay ocasiones de pecar cuando estamos a veces en situaciones y sabemos que no debemos de meternos en esta situación, porque cuando me meto en esta situación, peco, ¿ok? Entonces evita esa ocasión de pecar, ¿ok? Pero esto viene de un problema más grande, o sea, viene, la raíz del problema es que no confiar en Dios. Dios nos invita a tener fe en Él. ¿Eso qué quiere decir? Confiar en Él. Pero si no confiamos en Él, vamos a tomar cosas como lo hizo Adán y Eva. Vamos a hacer lo que a nosotros nos parece bien, a nuestros ojos, ¿verdad? Como dice aquí, ¿sí? En vez de confiar en Dios, vamos a decir, bueno, yo voy a arreglar este problema de la manera que yo quiero, ¿sí? Voy a sentirme libre, voy a pecar, voy a hacer cosas que no debo de hacer. Pero en realidad eso no es libertad. Libertad es estar en comunión con Dios. ¿Sí? Eso es la verdadera am, sabiduría y eso es experimentar bondad. ¿Sí? Estar en comunión con la bondad. Dios mismo. ¿Sí? Miren cómo dice, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces Adán estaba allí y de hecho cuando el diablo dijo, noten, Dios les ha dicho, no dice Dios te ha dicho, sino les ha dicho. En el hebreo es plural también, es plural. O sea que estaba allí presente Adán y Eva. Y aquí dice también dio a su marido que estaba con ella. Entonces Adán no la protegió como esposo, ¿verdad? Sino él permitió que ella pues cometiera esto y luego también él después que hizo, él comió, ¿sí?
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, miren cómo el diablo les dijo que no morirán, pero eso es falso. Sí murieron espiritualmente y luego después vamos a ver que van a morir también físicamente. Originalmente no iban a morir. Adán y Eva, ni ningún ser humano iba a morir. Pero debido ahora al pecado, a este pecado cometido, ahora la naturaleza humana caída va a morir físicamente también. Pero el diablo dio una media verdad, ¿sí? Porque sí se les abrió los ojos, como dice aquí, que se les abrió los ojos. Pero cuando se les abrió los ojos, miraron como en un espejo y miraron su propio pecado y sintieron esa gran, se sintieron mal por el pecado que habían cometido. Y se les perdió la inocencia y por eso cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera. Y muchos han mencionado que esas hojas de higuera son muy como que raspan, se sienten muy incómodas. Imagínense, prefieren cubrirse con eso que estar desnudos, ¿verdad? Por la inocencia que perdieron. Y se hicieron delantales, o sea que se cubrieron con eso, ¿sí? Pero no se pueden esconder de Dios. Y vamos a leerlo ahora aquí en esta partecita. Ahora muchos se preguntan por qué entonces si no podían aún comer de ese árbol, ¿por qué Dios lo puso allí en el jardín? La razón era para que, era como dice San Juan Damasceno, que era los estaba testeando. Dios los estaba poniendo a prueba, ¿sí? A ellos. Entonces, sirvió de manera que, para ponerlos en prueba, ¿sí? Y también para que puedan cometer un acto de amor. Qué gran acto de amor decir, bueno, puedo comer de ese árbol, pero no lo voy a hacer porque confío en el Señor. Eso sería un gran acto de amor, ¿verdad? Muy grande sería ese acto de amor. No solo no hacerlo porque no está allí, sino no hacerlo aunque está allí, ¿sí? Aunque está ahí la opción, mejor voy a seguir la voluntad de Dios. Eso es una gran obra de amor. Entonces, tenían esa opción. Dios no los tenía como títeres, ¿verdad? Tomando decisiones por ellos. Ellos mismos tomaron esa decisión. Y también nosotros tenemos ahora la oportunidad de tomar una decisión y decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a seguir la voluntad de Dios o voy a ir en contra de Él? También nosotros tenemos ahora esa opción y debemos de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora la pregunta, ¿Dios en verdad no sabía? Bueno, Dios conoce todo. Él ya sabe todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué preguntó Dios, ¿dónde estás? Es lo mismo con si ustedes tienen hijos o cuando estaban jóvenes, ¿cómo les decía a ustedes? ¿Por qué hiciste eso? Quizás hicieron algo, una tontería y ustedes aún le decían, ¿por qué hiciste eso? Y quizás ha habido veces donde tú ya sabías por qué lo hicieron, pero lo que tú quieres es, tú quieres que ellos respondan, tú quieres que ellos se den cuenta de, de- del error que han cometido ¿verdad? Entonces, cuando Dios le dice, ¿dónde estás? No es que Dios no sabe dónde está, sino que Él quiere que Adán confiese su pecado. Lo está invitando a que confiese su pecado y a que se regrese a Él. Entonces, noten el amor de Dios. Dios pudo, si él quisiera, matarlo en ese momento, quitarle la vida en ese momento y mandarlo incluso al infierno, porque incluso un pecado nada más
con cometer tan solo un pecado nada más, merecemos un castigo eterno. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, tiene dignidad infinita, ¿sí? Si alguien, no sé, hace una gran barbaridad aquí en la tierra, le dan cárcel, ¿verdad? Y entre más grande esté la barbaridad, más cárcel, más tiempo en la cárcel le van a dar, más castigo. Ahora imagínense en pecar contra el Dios eterno e infinito, infinitamente inocente, infinitamente digno. Al pecar contra Él merecemos un castigo eterno. Pero Dios en su gran misericordia no hizo eso, sino le va a extender la mano a Adán y a Eva y les va a decir, regresan a mí. ¿Sí? ¿Quién te ha dicho, te ha hecho saber que estás desnudo? Le preguntó Dios. Noten, Dios ya sabe, pero ahora quiere que Adán mismo con su propia boca diga, yo hice lo que me dijiste que no hiciera. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, algunos dicen que aquí Adán le quiere echar la culpa a Dios, ¿verdad? Pero hay también otra interpretación que he escuchado también. No es que esté tratando de echarle la culpa a Dios, sino que la está describiendo, está diciendo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, está diciendo que él comió y está explicando la historia, pero acuérdense, aún Eva no se llama Eva. Adán le dio el nombre de Eva a Eva después, después. Entonces no tenía un nombre personal y por lo tanto simplemente le dijo la mujer que tú me diste por compañera, ¿verdad? Entonces hay esa interpretación también. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Entonces noten cómo Dios ahora va a hablar a la serpiente y luego a la mujer y luego, o sea, a Eva, y luego después a Adán. Y va a decir Dios ahora el futuro. ¿Qué va a suceder? Dice, dice primero, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir eso de comer polvo? En la Biblia eso representa experimentar una, y de hecho aquí está una imagen de Adán y Eva escondiéndose, ¿verdad? Pero morder el polvo quiere decir que vas a pasar por una derrota humillante. Y eso lo vemos en otras partes de la Biblia también. Salmos 72:9 dice que sus enemigos que habitan en el desierto se rindan humillados ante él. Así es como lo dice en esta Biblia, pero en hebreo literalmente lo que dice es que coman polvo. ¿Sí? También Miqueas 7:16-17 dice, aquí está hablando de seres humanos, dice, que muerdan el polvo. ¿Quiénes? Estas personas de quien el profeta Miqueas está hablando. Dice que muerdan el polvo como las serpientes y como los otros reptiles, que salgan temblando de sus nidos y que llenas de miedo recurran a ti, Señor nuestro Dios. Entonces, que pasen por algo humillante para que regresen a ti. Es lo que está diciendo ahí el profeta Miqueas. Entonces, morder el polvo significa pasar por una derrota humillante. Entonces, ¿cómo el diablo va a pasar por eso? Porque por medio ahora de un hombre, esto nos lo va a explicar ahora Dios más a fondo en el siguiente versículo, versículo 15, que va a venir un hombre. El diablo atacó a la humanidad y le ofreció el plan de condenación a Adán y Eva y ellos lo aceptaron. Pero ahí no es el fin de la historia. Va a venir otro hombre y otra mujer. Va a venir un hombre y una mujer.
y van a hacer lo opuesto que hicieron Adán y Eva. Y eso es la derrota humillante que va a recibir el diablo, que ahora por medio de estos seres humanos se va a ser lo contrario de lo que sucedió aquí. Versículo 15 nos lo explica, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces, noten, muy grande aquí esta profecía del Mesías, tan importante que se llama el protoevangelio. Génesis 3:15 se llama el protoevangelio. ¿Por qué? Porque es la primera mención en el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, ¿sí? La semilla de la mujer es el Mesías, que va a venir a derrotar a la serpiente, pero la serpiente también lo va a atacar. ¿Por qué? Porque va a morir en el proceso, pero él va a ganar. Él es victorioso. Noten que dice Dios al diablo, le dice, pondré enemistad. ¿Qué quiere decir esto de enemistad? En el hebreo, en el griego, también, ¿verdad? En español, se refiere a separación, enemistad, separación, no hay comunión, ¿sí? No son amigos, ¿ok? No hay comunión, sino hay enemistad, separación. ¿Entre quién? Entre el diablo y la mujer. ¿Quién es esta mujer? Y entre tu simiente, ¿quién es la simiente o qué es la simiente del diablo? Hay dos diferentes interpretaciones. Unos dicen que son los demonios, ¿verdad? Otros dicen que es el pecado, ¿verdad? Y por eso al diablo, por ejemplo, se llama el padre de la mentira, ¿sí? Entonces, hay esas dos interpretaciones, pero en realidad llega a lo mismo, ¿verdad? El punto aquí es que el simiente de la mujer, es decir, el Mesías, y el diablo, los demonios, el pecado, hay una separación, obvio. Jesús nunca pecó. Jesús nunca era, nunca cometió un pecado y nunca hizo la voluntad del diablo, ¿sí? Hubo esa separación, ¿ok? Y esto es muy importante. Jesús nunca pecó, nunca estaba bajo el dominio del diablo, nunca. Y esto es muy importantísimo, porque esa misma enemistad que existe entre Jesús y, y el pecado es la misma enemistad, vemos aquí, que existe entre la mujer y el diablo. Wow, esto nos quiere decir que aquí está también quién es la madre del Mesías, la Santísima Virgen, y ella fue una mujer que nunca pecó, sin pecado concebida, porque existía esa enemistad entre ella y el diablo. Nunca estaba bajo su dominio, igual que su Hijo Jesucristo. Ambos, la mujer y el Hijo de la mujer, Jesucristo. Y por eso nosotros los católicos, esos son unos de los, este es el primer versículo que menciona a la Santísima Virgen, que ella es sin pecado, ¿sí? Ahora, más pruebas de que es María. ¿Quién es la mujer? Bueno, la mujer es la madre del Mesías, porque el Mesías es la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces, María es la mujer que es mencionada allí en el versículo 15, ¿sí? María es también llamada mujer en el Evangelio de San Juan por Cristo nuestro Señor. ¿Por qué le dice mujer? Por ejemplo, en Juan capítulo 2 le dice a María, no le dice madre, sino en Juan capítulo 2, ¿cómo le dice? Le dice mujer. ¿Por qué le dice mujer nuestro Señor Jesús a su Madre Santísima, la Virgen? Porque Él está diciendo, tú eres la mujer de Génesis 3:15.
También lo mismo en Apocalipsis, cuando menciona a la Santísima Virgen. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que está la mujer, está encinta, está dando a luz a un hijo, el Mesías. ¿Quién es? Es la Virgen, pero le llama la mujer. No es quién es la mujer de Génesis 3:15, quién es la mujer del Evangelio de San Juan, quién es la mujer de Apocalipsis. Es la Santísima Virgen, la madre del Mesías. No puede ser, por ejemplo, Eva, porque ella pecó. Tiene que ser una mujer perfecta. Fue la Santísima Virgen. Noten, ¿cuál es la enemistad que Cristo tiene con el diablo o con el pecado? Ya lo expliqué, es una enemistad total, porque Cristo nunca estuvo bajo el dominio del diablo y él nunca pecó, ¿sí? Por tanto, por tanto fue una separación completa, ¿sí? Por lo tanto, María tampoco pecó, nunca, porque esa misma enemistad se le impone a ella. También ella, porque dice ahí, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, esa misma enemistad que existió entre el pecado y Jesús, existió entre el diablo y María, nos dice Génesis 3:15. Ahora, nuestra Madre María Santísima es la nueva Eva. ¿Por qué? Noten el patrón. Eva pecó primero, después de que se le ofreció el plan de condenación de los humanos. Satanás llegó, le ofreció el plan de condenación, Eva pecó primero y luego Adán vino y terminó el trabajo para el plan de condenación, ¿verdad? Ahora a María se le ofreció el plan, Dios viene, se le ofrece el plan de salvación a María, el plan de salvación de la humanidad. Ella lo aceptó, luego viene Jesús y terminó la obra, terminó el trabajo. Entonces Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Jesús, ¿cómo vemos que es el nuevo Adán? Las Escrituras nos dice en 1 Corintios que Él es el nuevo Adán. ¿Por qué? Aquí vamos a llegar al concepto de lo que se llama tipología. ¿Qué es tipología? Esto quiere decir que cosas en el Antiguo Testamento representan cosas que van a venir. Adán es un tipo, así se le llama tipo. ¿De quién? De Cristo. Tipología. ¿Por qué? Porque Adán representa a Cristo, sus acciones, sus, lo que la persona de Adán nos apunta hacia la persona de Jesús, ¿sí? Para darles un ejemplo de tipología, aquí está el ejemplo de Adán. Adán murió espiritualmente en un huerto en el jardín de Edén. Jesús también murió en un huerto. Juan capítulo 19, versículo 41 nos dice, en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. También la causa de la muerte de Adán fue un árbol. La causa de la muerte de Jesús también fue un árbol. Acuérdense, en el griego, la palabra árbol, hulón, es la palabra para cruz. Jesús nuestro Señor murió en un árbol, en la cruz. También el pecado de Adán, esa acción de Adán, trajo pecado y muerte espiritual al mundo. Al morir espiritualmente Adán, eso trajo pecado y muerte espiritual al mundo. Y muerte física también, ¿verdad? Ahora, eso es lo que trajo la muerte espiritual de Adán. Ahora, la muerte física de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Fue para el perdón de los pecados. La muerte física y la resurrección de Jesús trajo justificación, vida eterna. Entonces, es lo contrario de lo que hizo Adán. Adán trabajó la tierra
del jardín de Edén. Entonces, él era jardinero. Y resulta que en el Evangelio de San Juan vemos que María Magdalena confundió a Jesús con un jardinero. Después de que resucitó Jesús en día domingo, llegó María Magdalena y miró que estaba vacío y miró a Jesús pensando que era el jardinero. Noten, Adán, jardinero, Jesús, jardinero. Eso es tipología. Eso es tipología. Así como Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Ella fue creada perfecta y sin pecado, como lo fue Eva, y revirtió lo que hizo Eva. Vamos a continuar aquí. Ahora, Génesis 3:16 nos dice, a la mujer le dijo esto, en gran manera, multiplicaré tu dolor en el parto. Entonces ahí es, ¿por qué suceden los dolores de parto? Es debido al pecado que se cometió. Con dolor darás a luz los hijos. Y eso también representa el dolor que nosotros sufrimos, se da en la vida. Por eso nos dice Jesús que en esta vida es como una mujer embarazada. Suceden los dolores de parto, pero cuando nace el hijo, cuando nace la hija, ya no se acuerda de su dolor y ahora está alegre porque ha llegado su bendición. Igual nosotros sufrimos en esta vida, pero cuando lleguemos a estar con Dios, se nos va a olvidar lo que sufrimos en esta vida. Se nos va a olvidar lo que sufrimos en esta vida y vamos a estar regocijándonos con Dios. Dice, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y entonces, ¿esto qué representa? Representa el hecho de que existen, ¿verdad? Porque dice, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora, fíjense cómo en el cristianismo el hombre es la cabeza de la casa y él am, es la cabeza de la mujer, ¿sí? Y luego dice, esposas, sométanse a sus esposos, pero luego dice, y también dice, esposos, amen a sus esposas. Entonces, eso es algo, lo que nosotros los seres humanos en el matrimonio, así es como debe de ser, ¿sí? Las esposas sometiéndose a los esposos y los esposos amando a sus esposas, como Cristo amó la iglesia, dice. Pero aquí entonces, ¿qué nos está expresando? Nos está expresando, acuérdense, no solamente afectó este pecado la relación entre Dios y los hombres, sino también en, entre la humanidad, entre ellos mismos, humano con ser humano. Ahora va a existir el deseo de la mujer de estar con su marido, aunque va a haber tiempos difíciles. O sea, el punto aquí es que van a existir problemas en el matrimonio. Ese es el punto. Eso no era parte del plan original de Dios, pero ahora debido al pecado, eso existe. Pero ¿quién es el que sana esas heridas del matrimonio? Es Jesús. Y por eso nos debemos de acercar a Jesús y no solamente recibir el sacramento del matrimonio, que es importantísimo, el sacramento del matrimonio, pero también unirse entre pareja por medio de la Eucaristía, ¿sí? Recibir comunión. Y por eso también es muy importante, repito, el sacramento del matrimonio, porque incluso hay personas que cometen fornicación, relaciones antes del matrimonio, y eso afecta mucho, ¿verdad? Eso es en primer lugar un pecado, pero también es algo que am, afecta, nos afecta biológicamente también. De hecho, hay un video por internet, una mujer que ayuda a las mujeres a no estar tan, am, por decir, aferrarse a un hombre que no las quiere, ¿verdad? Hay mujeres que andan de novias y después el hombre quiere separarse de ellas, pero ellas no quieren y lloran mucho
y están tan en tanto dolor por este hombre, ¿verdad? Bueno, esta mujer dice que lo que están dándoles consejos a las mujeres, dice, primer paso, no tengas relaciones con tu novio, porque el día que se separen, te va a doler muchísimo más. No lo hagas. Y saben que los comentarios llenos ya, de mujeres diciendo, ya quebré el primer paso. Fornicación, eso es un gran problema hoy en día. Y eso causa más eso es algo íntimo que se debe hacer dentro del matrimonio para aumentar ese amor que tienen, ¿verdad? Es un acto de gran amor. No se debe de ser entre novios, ¿ok? Y después vamos a leer en el libro de Éxodo, cuando Dios le dio leyes a los israelitas, ¿cómo les dijo? Les dice, si una mujer es seducida por un hombre y tienen relaciones, ese hombre se tiene que casar con ella, al menos si el padre no quiere. Eso era la ley para Israel, la ley para Israel, el pueblo de Israel, los israelitas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué solamente si el padre dice que no? Porque la muchacha va a decir que sí, ella ya anda enamorada, ¿verdad? Pero ahora el padre, quien ama a su hija y sabe lo que es mejor para su hija, ahora él va a analizar, este hombre, quién es o qué es, ¿verdad? ¿Cómo es? Digo, ¿cómo es? No, no es bueno para mi hija. Yo digo que no. Y aún él tiene que pagar porque antes pagaban, daban un regalo, ¿verdad? Los hombres al casarse, aún lo tiene que dar, aunque no se va a casar con ella. Entonces, era un castigo, ¿verdad? Para ese hombre. No debe de ser eso, no debe de haber fornicación, sino debe de ser las cosas como Dios quiere. Versículo 17, ¿ok? Y antes de leer esto, noten cómo multiplicó Dios el dolor del parto. Entonces, antes de la caída, no fue así, sí, no fue así. Pero ahora está la pregunta, entonces, ¿la Santísima Virgen, ella sufrió dolores de parto? Si ustedes dicen, no, no sufrió dolores de parto porque ella fue sin pecado concebida. Entonces, ¿cómo entonces explicamos esta parte aquí, Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 2? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. ¿De quién está hablando? Esta es la mujer que va a dar luz a quién. Es, va a dar luz, estaba encinta y va a dar luz a quién, al Mesías. Está hablando de la Santísima Virgen. Y dice, apareció en el cielo y tiene una corona. Esto quiere decir que ella es reina del cielo y por eso en el rosario, ¿cómo le decimos? Reina del cielo. Con el vestida del sol, con la luna bajo sus pies. ¿Por qué? Porque ella es hija de Jacob, hija de Israel. Ella era una mujer de Israel, israelita. Y eso después lo vamos a explicar más a fondo de eso cuando lleguemos a Génesis capítulo 37. Pero miren aquí, dice, ¿ok? La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Pero si esta es María, ¿por qué está sufriendo dolores de parto? Yo pensé que antes de la caída no sufrían dolores de parto. Bueno, sí, antes de la caída no lo sufrían, pero ¿qué está pasando aquí entonces? La respuesta es que en el libro de Apocalipsis está lleno de diferentes tipos de simbolismos. Lo acabamos de leer. Vestido del sol con la luna bajo sus pies. Esto representa que es hija de Israel. Representa que está en el cielo. O sea, son estos simbolismos, ¿verdad? Entonces, cuando menciona eso de que está sufriendo dolores de parto, no está diciendo que literalmente estaba sufriendo cuando dio luz a nuestro Señor Jesús. No, ¿qué está representando? Está representando su dolor que ella va a padecer al ver a su hijo Jesús sufrir, porque ella miró todo, miró cómo lo maltrataban a nuestro Señor Jesús, cómo lo insultaban, ella miró todo y por eso dice en el Evangelio de San Lucas, o será en el Evangelio de San Mateo o San Lucas, uno o la otra, dice, una espada traspasará tu corazón. Es Lucas, de hecho, es Lucas, Evangelio de San Lucas. Le dicen a María, una espada traspasará tu corazón.
vas a sufrir por lo que va a padecer tu hijo. Entonces, está describiendo su sufrimiento. Ujú. Y este es un simbolismo que de hecho viene desde el Antiguo Testamento. Dolores de parto, pero no es literalmente un dolor de parto que están sufriendo las personas, sino es sufrimiento en general. ¿Ok? Y eso vemos lo mismo en otras partes. Por ejemplo, en Apocalipsis dice que el Cordero de Dios tiene 7 ojos y am, siete am, cuernos. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. ¿Literalmente es un cordero? No. Eso representa que Él es el sacrificio para el perdón de los pecados. ¿Por qué dice que tiene 7 ojos y 7 cuernos? Jesús literalmente tiene 7 ojos y siete. No, no literalmente tiene 7 ojos y 7 cuernos. Ojos, los 7 ojos representa que Él mira todo. Los 7 cuernos representa que Él tiene todo el poder. Entonces son simbolismos, ¿ok? ¿Sí? Vamos a acabar aquí. Génesis capítulo 3 versículo 17 dice, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces también cambió la relación que tienen los humanos con la tierra. La relación que tienen los humanos con la tierra, eso también cambió. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Miren, la misericordia de Dios en todo esto. En vez de quitarles la vida y darles un castigo perpetuo, Dios les tuvo misericordia. Y miren, Adán incluso le nombró a la mujer, ¿cómo le puso el nombre? Le puso el nombre de Eva. Antes acá antes acá arriba no tenía nombre y por eso, por ejemplo, en Génesis 3:16, cuando dice a la mujer dijo, no dice a Eva dijo, dice a la mujer porque está hablando, era en ese contexto, está hablando a Eva. No tuvo nombre aún, hasta después Adán le puso el nombre de Eva. Eva quiere decir madre de los vivientes. ¿Cómo que madre de los vivientes? Sí, porque Adán reconoció, estamos vivos, vamos a seguir viviendo y vamos a tener hijos. Aún no han tenido ningún hijo, pero reconoce a Adán, vamos a tener hijos, porque Dios nos tuvo misericordia y va a mandar un Salvador, ¿sí? Y ahora, versículo 21, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces les quitó esa ropa de hojas de higuera y les dio, ¿qué? Vestiduras de piel, o sea, de piel de animal. Esto representa sacrificio de animal para el perdón de los pecados, representa el sacrificio de Jesús. Jesús nos cubre con su sangre, Jesús nos cubre. Entonces, esto representa el hecho de que Dios tuvo misericordia de ellos en su amor, les dio esto para cubrirlos, pero también vemos que en el hebreo cubrir es la misma palabra expiar, expiar, reconciliar. Entonces esto representa que fueron perdonados también. Y esto está también en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1167. Adán y Eva fueron salvos y el día festivo de ellos es el 24 de diciembre. Son santos en el cielo. Y según, hay una tradición que nos dice que cuando Jesús murió y bajó, dice que en el credo de los apóstoles dice que Jesús murió, ¿verdad? Descendió a los infiernos. ¿Eso qué quiere decir? Descendió al lugar de los muertos que habían muerto antes de él, para predicarles, para darles el evangelio y llevarlos al cielo, a esas ánimas justas. Y dicen que Adán y Eva fueron los primeros a entrar. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿verdad? La idea aquí es que van a morir físicamente. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. San Agustín nos dice que eso también representa que ahí es cuando se cerró el cielo. No, cuando estas personas mueran, no van a poder entrar al cielo hasta que Jesús venga y muera y en espíritu vaya y abre las puertas del cielo. ¿Sí? Ahora, algunos se preguntarán por qué Dios no se intervino y no los dejó, ¿verdad? Comer de ese fruto que les había prohibido comer. La razón es porque Dios, todo lo que Dios permite, toda la maldad que Dios permite, es para un bien más grande. Es es porque va a dar algo más grande, ¿sí? Entonces aquí en su plan ya tenía, voy a mandar a mi hijo, va a morir por ellos y van a ser salvados. Van a ser personas que no solamente cayeron, sino perseveraron y fueron fuertes. Perseveraron y ¿cómo se dice? Sobresalieron. Sobresalieron, ¿sí? Entonces, de toda maldad que Dios permite, es para que am, después Él va a traer algo más grande de eso. Y también es lo mismo hoy en día, toda la maldad que vemos, Dios lo permite porque va a hacer algo más grande de eso, ¿sí? Y también aquí Dios, pues obviamente les dio, y también como igual hoy en día, Dios nos da libertad de escoger, ¿sí? Am, entonces ahí también está eso. Ah, ahora vamos a leer aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Si gustan leer cómo se cerró pues las puertas del cielo, es en el Catecismo de la Iglesia Católica 633. También pueden leer, si gustan, Lucas 16, versículos 19 al 31. Pero ahora que Cristo ya vino, ya abrió las puertas del cielo, ya podemos entrar. Y eso está en Hebreos capítulo 12, versículos 23 y 24. Y también está en Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 6, versículo 10. Pues ahí están, eso si lo gustan leer. Voy a leer nada más estos párrafos de la iglesia, del catecismo de la iglesia, que nos explica un poco sobre qué es el pecado original, ¿verdad? Y de hecho, ya lo expliqué sobre el pecado original, está aquí, párrafo 404, el hecho de que nacemos, somos concebidos y nacemos en el pecado original, menos la Santísima Virgen, ¿verdad? No es un pecado cometido, sino es un estado de ser. Dice, aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal, o sea que no es un pecado cometido, sino que es la privación de la santidad y de la justicia original. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Eso se llama concupiscencia, el hecho de que tenemos esa inclinación de pecar. El bautismo dando la vida de la gracia de Cristo borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias, los efectos para la naturaleza humana, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Y por lo tanto debemos estar cerca de Jesús, cerca de los sacramentos, porque ahí se nos presenta a nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Párrafo 406. También nos explica más a fondo sobre el pecado original en contra
de un hereje llamado Pelagio que decía que, dice, Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural, sin la gracia de Dios, podemos, ¿sí? Por nuestras mismas fuerzas solos, sin la gracia de Dios, ah, podemos vivir moralmente bien, una vida moralmente bien, moralmente buena. Pero eso es incorrecto. Necesitamos de la gracia de Dios y necesitamos cooperar con esa gracia de Dios, ¿sí? También no creemos lo que creían los primeros reformadores protestantes. Aquí está. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el Segundo Concilio de Orange. Eso sucedió en el año 529 en contra de las creencias de Pelagio. Y Concilio de Trento fue en contra de esa doctrina protestante que la libertad fue anulada y ya la naturaleza humana está radicalmente pervertida y la libertad anulada. No, eso no es cierto. Tenemos la libertad también de escoger nuestros caminos, ¿ok? Gracias a Dios. Pero tenemos que cooperar con esa gracia de Dios, ¿sí? La doctrina sobre el pecado original, vinculada a la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original, todos menos la Santísima Virgen, ¿verdad? Am, y Jesús siendo Dios, obviamente tampoco. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que posee el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Eso está en el Concilio del Trento. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo, Juan 1:29, ¿verdad? Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Entonces, cuando vemos la sociedad que tan pecadora es, bueno, este es reflejo de el pecado original, los efectos del pecado original. Hay personas que dicen incluso, yo como hombre quiero muchas mujeres y por lo tanto está bien. Si no fuera bien, entonces ¿por qué yo quiero tener tantas mujeres? Es obvio que Dios quiere que yo tenga todas las mujeres que yo quiero. No, eso es los efectos del pecado original, la concupiscencia. Todo lo que tú quieres no es bueno. Tenemos que seguir la voluntad de Dios, pero tenemos de escuchar la revelación de Dios. Y qué bueno que están aquí ustedes, gloria a Dios, para escuchar esa revelación de Dios. Ahora aquí nada más voy a leer hasta el párrafo 4:12, ¿ok? Dice, esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate, ¿sí? Estamos todos en batalla espiritual. Debemos de ah, estar cerca de Dios, cerca de la verdad, el camino en la vida, nuestro Señor Jesús. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llamó y le anunció de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída en Génesis 3:15, ¿verdad? Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio, como les he dicho, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de esta, o sea, del Mesías. La tradición cristiana ve en este pasaje en anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte de la cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Jesús, el nuevo Adán, por medio de su obediencia hasta la muerte en la cruz, reparó todo lo que Adán
am, am, cambió por medio de su desobediencia. Entonces Jesús hace lo que Adán debió hacer y recupera lo que Adán perdió. Por otra parte, en sobreabundancia, o sea, más grande de lo que Adán experimentó, Dios nos da algo más grande que eso. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la iglesia ven en la mujer anuncia- anunciada en el protoevangelio la madre de Cristo, ¿sí? Génesis 3:15 es María ahí. María como nueva Eva, ¿sí? La nueva Eva. Ella ha sido la primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Aquí está, fue preservada de toda mancha de pecado original. ¿Cómo? La gracia de nuestro Señor Jesús fue aplicada a ella desde antes, incluso desde antes de que murió Jesús. Y ella fue concebida sin pecado original. Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Sí, esa era la pregunta que hicimos más temprano, ¿eh? Esa es la pregunta. San León Magno, el Papa San León Magno, era el Papa, de hecho, responde, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás Aquino dice, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después de pecado. Wow, un estado más grande que lo que incluso experimentaron Adán y Eva en el jardín de Edén. De allí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la bendición y en la bendición del cirio pascual, oh feliz culpa que mereció tal y tan grande redentor.